Estudiantes, muy buenos días. Hoy, en esta oportunidad, vamos a aprender un poco sobre las leyes de Newton. En primer lugar, la primera ley de Newton establece que todo cuerpo en movimiento o en reposo tiende a permanecer en esta condición hasta que una fuerza neta externa, diferente de cero, cambie esta situación. Newton trató de establecer su primera ley resumiéndolo de esta manera. La suma de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema, denominada fuerza neta, es igual a cero. Cuando un sistema cumple esta condición, decimos que el sistema es un sistema inercial. Abreviadamente, sumatoria de fuerzas es igual a cero. El signo sumatoria está en este momento representado por esta letra, que es una letra sigma, ¿correcto? F, fuerza, igual a cero. Las fuerzas son vectores y algunos tipos de fuerzas que podemos utilizar como vectores son los siguientes. En primer lugar, el peso. El peso es un vector. Lleva la dirección de la gravedad y se obtiene multiplicando la masa por la gravedad. Segunda fuerza sería tensión. La tensión es una fuerza que se transmite a través de cuerdas. Sobre una cuerda actúa una sola tensión. La tercera fuerza se denomina fuerza normal. Una fuerza normal se produce por toda superficie que esté en contacto sobre un cuerpo y este cuerpo se apoya en ella. Por lo tanto, esta superficie dirige una fuerza en sentido perpendicular al cuerpo, tratando de mantenerlo. Siguiente, fuerza de fricción. Es la fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos y se produce como consecuencia del rozamiento entre superficies. La fuerza de fricción es responsable de una multiplicidad de movimientos. Podemos calcular la fuerza de fricción multiplicando el coeficiente de fricción representado con la letra griega mu, aquí la tenemos, por la fuerza normal. Y finalmente, una fuerza deformadora. La fuerza deformadora principalmente se estudia en los resortes, utilizando la denominada ley de Hooke. La ley de Hooke que tenemos acá se abrevia de la siguiente manera. La fuerza es igual a menos una constante K de proporcionalidad y X es la deformación o elongación del resorte. Entonces, de esa manera, el signo menos que tenemos acá representa, para cálculos vectoriales, pues el sentido que la fuerza recuperadora es contraria a la acción que hacemos con el resorte. Y no lo utilizaremos a partir de los problemas cuando necesitemos hacer algún despeje de magnitudes. A partir de la definición de peso, conoceremos las unidades de medición de fuerza. Es muy importante entender que las fuerzas son vectores, como ya lo hemos dicho. Hemos hablado de 5 fuerzas distintas y las unidades para medir las fuerzas son, por ejemplo, el peso, que es masa por gravedad. Entonces recordamos que la masa se mide en kilogramos y la gravedad en metro por segundo al cuadrado. Entonces, al multiplicar masa por gravedad, obtenemos kilogramo multiplicado por metro por segundo al cuadrado. A este producto se denomina la unidad de fuerza. Y esa unidad de fuerza se denomina Newton, en honor precisamente a Sir Isaac Newton, que nos ha dado este legado. Entonces recordemos que un Newton es una fuerza que produce que una masa de 1 kilogramo se acelere a razón de 1 metro por segundo al cuadrado, o 1 metro por segundo cada segundo. Bueno, a continuación vamos a aprovechar un problema en el cual dice: un niño juega con un resorte. Si se estira 35 centímetros cuando el niño le ejerce una fuerza de 35 newton, ¿cuánta fuerza deberá ejercer el niño para que el resorte se estire 80 centímetros? Solución. El estiramiento o deformación del resorte, que equivale a 35 centímetros, lo podemos expresar como 0,35 metros. Recuerde que dividimos entre 100. 35 dividido entre 100 es equivalente a 0,35 metros. La fuerza que ejerce el niño es de 35 newton y como ya vimos, 35 newton es 35 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Esas son las unidades de newton.
Gráficamente, entonces tenemos el resorte, aquí tenemos de color azul el resorte, el niño aplica la fuerza de 35 newton, aquí tenemos este émbolo 35 newton, y esta vector representa el estiramiento del resorte, es decir, la línea punteada representa el resorte en reposo, y aquí se ha deformado 35 centímetros, o sea 0.35 metros. En la ilustración 1, la fuerza aplicada por el niño es de color rojo y va a la derecha, es positiva, y la fuerza restauradora del resorte es de color azul y va a la izquierda. Esa fuerza restauradora es una fuerza de recuperación y por eso en la ley de Hooke establecíamos un sentido negativo opuesto a la acción del niño. Siempre que se refieren a hilos, elásticos o resortes, tenemos en cuenta la ley de Hooke. Ya lo hemos dicho, fuerza es igual a menos K por X. Para calcular la fuerza, para estirar el hilo 80 centímetros, que son 0.80 metros, nuevamente dividimos 80 entre 100, primero debemos calcular el valor de K, la constante del resorte. A partir de los datos iniciales, reemplazo los valores conocidos y despejo K. Fuerza es igual a K por X, ley de Hooke, sin el signo menos para el cálculo numérico. La fuerza, habíamos dicho que el niño ejerció una fuerza de 35 newton, aquí lo hemos reemplazado. La constante K no la conocemos, la escribimos nuevamente, multiplicado por el estiramiento del resorte, que en este caso 0.35 metros. Algo muy importante es que debemos tener siempre las mismas unidades. Newton, entonces debemos tener metros. Unidades internacionales, el sistema metro, kilogramo y segundo. Para despejar, estos 0.35 metros están multiplicando, paso a dividir. Y esta expresión, 35 newton dividido 0.35 metros, me da el valor de la constante K. En sus calculadoras pueden comprobar que al dividir obtenemos 100. 100 newton por metro indica que cada 100 newton de fuerza deformará el resorte 1 metro. Ese es el concepto de la constante K. Luego, entonces, si vamos a calcular la fuerza que necesita el niño para deformar el resorte, 0.80 metros, multiplicamos. Entonces, en este sentido, multiplico la constante K, la constante que nos dio 100 newton por metro, por 0,80 metros, y el resultado sería 80 newton. Esto 80 newton, como ya lo dijimos, el sentido negativo indica que la fuerza recuperadora del resorte es 80 newton, que la fuerza que hace el niño es 80 newton y 0,80 metros es la distancia o la deformación del resorte. Bueno, estos resultados es cortesía de PHT Colorado, que es simulación. Segundo, realiza el diagrama de fuerzas que actúa sobre el cuerpo y determina el valor de la tensión. Entonces aquí tenemos un cuerpo en el siguiente gráfico que está siendo soportado por 3 cuerdas distintas. El peso de 100 newton, este peso W, está siendo soportado por 3 cuerdas. Una primera cuerda atada al techo que forma un ángulo de 60 grados, una segunda cuerda atada al techo que forma un ángulo de 25 grados y una tercera cuerda que soporta el peso de 100 newton. El diagrama de cuerpo libre o el diagrama de fuerzas entonces lo tenemos de la siguiente manera. Esta cuerda tiene una tensión denominada tensión 1, esta otra cuerda tiene una tensión denominada tensión 2 y esta tercera cuerda tiene una tensión denominada tensión 3. La tensión 3 es responsable por hacer que el peso de 100 newton pues no caiga. Por lo tanto, esta tensión 3 tiene un efecto cuando toca el cuerpo y es tratar de llevarlo hacia arriba. Estos dos vectores denominados tensión 3 tienen la misma magnitud, pero el sentido es contrario. La tensión 3 es igual al peso de 100 newton. ¿Por qué? Porque la tensión 3 es responsable de mantener este peso de 100 newton en equilibrio. Por lo tanto, estos 100 newton de peso debe ser equivalente al valor de la tensión 3. Conociendo la tensión 3, podemos descomponer las tensiones 2 y 1 como aprendimos de los vectores. Entonces recuerde que la tensión 1 y la tensión 2, en este caso, la tensión 2 se puede descomponer en una componente horizontal denominada tensión 2 en X, que se calcula multiplicando el valor de la tensión 2 por el coseno del ángulo de 25 grados. Ese ángulo de 25 grados que tenemos aquí es el mismo ángulo que podemos construir a este costado. Ese ángulo que tenemos allí es muy importante
para que nosotros podamos establecer el valor justamente de esa tensión 2 en X. De manera similar, entonces, la tensión 2 en Y que tenemos aquí, va verticalmente hacia arriba, se puede calcular multiplicando entonces la tensión 2 por el seno del ángulo de 25 grados. Recuerde que este valor que tenemos aquí es el mismo ángulo de 25 grados y se multiplica por la función trigonométrica seno, porque esta tensión que tenemos aquí, que es una componente rectangular, la podemos nosotros colocar a este costado también y completaríamos un triángulo rectángulo, el cual me garantiza que este cateto es el cateto opuesto y está relacionado con la hipotenusa con la función seno. Esa matemática de décimo tan importante la utilizamos acá en este problema de física. Ahora vamos a hacer lo mismo para la tensión 1. La tensión 1 que tenemos aquí de color azul también tiene dos componentes rectangulares, una de color verde, denominada tensión 1 en X, y otra de color amarillo, denominada tensión 2 en Y. Recuerde que son componentes rectangulares, por lo tanto las dos forman ángulo entre sí de 90 grados. Y este ángulo de 60 grados aquí, que es el mismo ángulo que tenemos aquí justamente, me permite descomponer la tensión 1 en X multiplicando tensión 1 por el coseno de 60 grados y la tensión 1 en Y multiplicando tensión 1 por el seno de 30 grados. Nuevamente el seno de 30 grados se forma cuando este vector que está aquí de color amarillo se ubique en esta parte formando un triángulo rectángulo, nuevamente relacionando el cateto opuesto con la hipotenusa a través de la función seno. Les recomiendo entonces tener en cuenta esas funciones trigonométricas para poder seguir avanzando en nuestro problema. Para continuar entonces, aplicamos la primera ley de Newton para escribir las siguientes ecuaciones. Como ya sabemos, sumatoria de fuerzas es igual a 0. Para ver las ilustraciones 4 y 5, miramos la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. En el eje X encontramos dos fuerzas, la ilustración 4 y la ilustración 5 que tenemos acá abajo. Aquí tenemos la ilustración 4 y 5, miren, en la ilustración 4 tenemos una fuerza en X a la derecha que es positiva y en la ilustración 5 tenemos una fuerza en X que va a la izquierda y es negativa. Tensión 1 en X es negativo, entonces por esa razón, cuando hacemos la sumatoria de fuerzas, debo tener en cuenta entonces el signo. Tensión 2 en X positivo menos tensión 1 en X negativo igual a 0. Reemplazamos el valor que habíamos dicho, tensión 2 coseno de 25 menos tensión 1 coseno de 60 grados igual a 0. Y a esto lo denominamos ecuación 1 o ecuación número 1. Similarmente, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 me representa que ahora son las fuerzas verticales. Si nos detenemos en las ilustraciones 3, 4 y 5, observamos que hay tres fuerzas que son verticales. Recordemos entonces que la primera fuerza vertical aparece en la ilustración 3 y es justamente el peso, que es la tensión 3. La tensión 3, que ya dijimos que valía 100 newton, es negativa porque en este punto que está acá, donde se interceptan estas dos tensiones, esta tensión 3 va verticalmente hacia abajo y por lo tanto será negativa. En la siguiente ilustración, la ilustración número 4, tenemos una tensión 2 que va hacia arriba y esa tensión 2 que va hacia arriba es positiva, tensión 2 en Y. Y finalmente en la ilustración 5 tenemos otra tensión 1 en Y que también va hacia arriba de color amarillo o color naranja y es positiva también. Por lo tanto, en la sumatoria de fuerzas en Y tenemos tres tensiones. Si recordamos entonces, nuestra sumatoria de fuerzas en Y dice entonces sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tensión 2 en Y más tensión 1 en Y menos tensión 3 igual a 0. Ahora reemplazamos el valor de la tensión 3, habíamos dicho que son 100 newton, aquí lo tenemos, 100 newton. Y habíamos dicho que tensión 2 en Y es tensión 2 seno de 25 grados. Habíamos dicho que tensión 1 en Y es tensión 1 seno de 60 grados. Y este 100 que está negativo aquí lo pasamos al otro lado positivo y me daría igual a 100 newton. Esa llamada ecuación 2. Las ecuaciones 1 y 2 representan un sistema de dos variables, es decir, dos incógnitas que tenemos tensión 1 y tensión 2.
como son un sistema 2×2, puedo resolverlo utilizando el método de sustitución. Por ejemplo, despejo la tensión 2 en la ecuación 1, así. Para despejar la tensión 2 aquí, miren, debo primero el que está restando menos tensión 1 coseno de 60, entonces vamos a movilizarlo al lado derecho de la ecuación. Quedaría entonces tensión 2 coseno de 25 es igual a tensión 1 por el coseno de 60 grados. Aquí debemos corregir, este sería coseno de 60 grados, así como aparece en la parte de abajo. Coseno de 60 grados. Este coseno de 60 grados, entonces, es el que yo voy a mantener aquí y finalmente, este coseno de 25 grados es el que vamos a pasar acá a dividir. Si lo pasamos a dividir, entonces, esta expresión me quedaría una denominada ecuación 3. Recuerden, amigos, que aquí la palabra o la función correcta es coseno, así como lo teníamos en la parte de arriba, aquí, coseno de 60 grados. Bueno, reemplazo entonces la tensión 2 en la ecuación 1 de esta manera. Esta es la ecuación 2. Vamos a reemplazar esa ecuación en la tensión 2 que tenemos aquí, de acuerdo a lo que nos dio la tensión 2 en este costado. Es decir, quedaría tensión 2 multiplicado por, en este caso sería nuevamente coseno de 60 grados sobre coseno de 25 grados. Aquí tenemos tensión 2, tensión 1, perdón, coseno de 60 grados sobre coseno de 25 grados. Multiplicado por tensión por seno de 25, muy bien, más tensión 1 seno de 60. Agrupo tensión 1, es decir, tomo tensión 1 que está aquí, tomo esta tensión 1 que está acá y saco factor común, escribiendo una sola tensión 1 y haciendo entre paréntesis coseno de 60 grados sobre coseno de 25 grados. Aquí nuevamente recuerden que la función trigonométrica correcta es coseno, así como está aquí abajo, coseno. Muy bien, más seno de 25 más seno de 60 grados que tenemos aquí, seno de 60 grados igual a 100. Muy bien. Ahora realizo las operaciones. Las operaciones sería este 100 que está aquí, queda en la parte de arriba como numerador. Y todo este paréntesis que tenemos acá, pues quedaría en la parte de abajo como denominador. Hacemos las operaciones matemáticas, hacemos esta división, multiplicamos acá y sumamos seno de 60 y finalmente hacemos la división. El resultado me da 91 newton como tensión 1. Y para terminar, reemplazo la tensión 1 en la ecuación 3. Esta tensión 1, que vale 91 newton, lo reemplazo acá, me quedaría multiplicado por el coseno de 60 sobre el coseno de 25. La respuesta son 50.2 newton. Y entonces las tensiones sobre la cuerda son tensión 1, 91 newton, tensión 2, 50.2 newton y tensión 3, 100 newton. A manera de ejercicio, manera de ejemplo, pues usted podrá mejorar sus conocimientos a partir de estos problemas que planteo a continuación. Problema número 1, problema número 2, muy bien, problema número 3. Muy bien, amigos, espero que haya sido de utilidad este video para ustedes y nos vemos entonces la próxima.